Bueno, de nuevo gracias por estar acá, discúlpenos por esta falla técnica, entonces vamos a seguir con el tema. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas, hoy tenemos pues un supra especialista y es muy importante que aprendamos bien sobre esta patología porque hemos visto una detección muy tardía. Entonces, doctor Ángel, sigamos veníamos entonces hablando un poco del autoexamen y de la higiene que se debe tener en el cáncer de pene. Es muy importante. Para evitar el cáncer de pene, perdón. Uno de los factores asociados al cáncer de pene es la fimosis. Esa, digamos, fimosis en muchas culturas como la cultura judía y, digamos, los egipcios practicaban la circuncisión temprana. Se ha visto que la circuncisión temprana protege, digamos, del cáncer de pene, y lo otro es la acumulación del esmegma, que es ese líquido blanquecino. Eso es factor de riesgo para cáncer de pene. Entonces es muy importante lo que decía la doctora del agua y el jabón. Entonces fíjense que es fácil, es con agua y jabón, y lo otro también es que podemos hacer una buena limpieza, y también es importante para que la gente entienda qué es fimosis, pues para los que están conectados que de pronto no son personal de la salud, es que es cuando no se puede bajar fácil el prepucio del pene y tiene muy cerradito esa telita, entonces que recubre, ¿cierto? Ese prepucio está como redundante, es decir, es bastante aumentado y no se puede bajar con facilidad. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado y pues es buenísima la circuncisión porque ayuda mucho a que no pues tengamos este factor de riesgo. Bueno, sigamos, doctor. ¿Cómo empieza ese proceso del cáncer de pene? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo yo puedo como un hombre puede darse cuenta que está siendo afectado o puede sospechar de un cáncer de pene, y también el personal de salud que está atento a este live? Entonces, importante, digamos, decir que es una enfermedad prevenible, que en estadios precoces puede curarse, por lo tanto hay que consultar a tiempo. Ya cuando está avanzado, digamos, la probabilidad de curarse en el paciente se disminuye notablemente. Por eso es muy importante que tanto los pacientes como el personal de salud tengan claro cómo, digamos, qué lesiones, cómo pensarla, que es lo más importante. La etiología, la causa no está clara, pero hay factores de riesgo como lo dijimos. Uno de esos es, digamos, el virus de papiloma humano, que es la enfermedad de transmisión sexual más común. Tiene una prevalencia más alta en edades entre los 15 y los 35 años, y de este VPH hay muchos serotipos. Por ejemplo, ¿a quién no le han dado verrugas en las manos? Lo que comúnmente la gente conoce como esquinos, o los ojos de pescado en las plantas de los pies. Esos son lesiones causadas por virus del papiloma humano, pero las verrugas genitales también se causan por el papiloma humano, pero por otros serotipos. Y hay serotipos de bajo riesgo y de alto riesgo para hacer carcinomas. No todos los cánceres de pene están asociados a VPH, pero el tener VPH de alto riesgo sí, digamos, le aumenta a uno el riesgo. Entonces, si usted o alguno de sus familiares, su pareja, presentan una lesión genital, debe consultar. Ese es como el mensaje más importante. Entonces creemos que solamente el VPH está relacionado con el cáncer de útero, con el cáncer de cervix, y resulta que no, resulta que es importante, o sea, clarísimo tener este concepto para los profesionales de la salud. Entonces que pues este VPH es una causa muy importante para el cáncer de pene. Entonces si un paciente tiene verrugas, muchas veces nos vamos a hacerle tratamiento con diferentes medicamentos tópicos, y otras veces hacemos crio, ¿sí? Pues que ya le explicamos qué es la crio, pues para los que no saben qué es la crio. Y pues digamos que ahí está la dificultad, porque muchas veces lo que se necesita para detectar ese cáncer es una biopsia, ¿no? Entonces vamos a ver pues aquí en lo que sucede, en lo sucesivo a la charla, vamos a ver también esos aspectos. Quiero recordarles que en el 794-1100 los podemos atender desde cualquier parte de Colombia. Aquí se conectan muchos pacientes también de otros países, nos escriben de México, de Miami, de España, hemos visto pacientes de Canadá. Entonces pues ya no existen las fronteras para poder hacer esta detección temprana, y ustedes pueden pedir la cita con el dermatólogo que ustedes deseen.
hombre o mujer, y pues aquí podemos orientarles y ayudarles. Entonces sigamos, doctor. Es importante resaltar que digamos, los esposos o parejas de las mujeres que tienen neoplasia intraepidural cervical, o sea, cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas en los genitales o en el cuello uterino, son más propensos a hacer cáncer de pene. Entonces, no, digamos, existe la creencia popular de que el hombre transmite el VPH a la mujer, y sucede que eso es bidireccional. Si la pareja femenina tiene VPH de alto riesgo, lo puede transmitir a la pareja masculina, y al revés. Como es una enfermedad tan prevalente, la gente no sabe cuándo la pudo haber adquirido, entonces puede que le sacan lesiones, y a veces hay discusiones entre las parejas pensando que le fue infiel, por ejemplo, y no necesariamente es así, porque pudo haber adquirido el virus durante muchos años atrás, y este haber permanecido latente y después transmitirse a la nueva pareja. Entonces es una de las cosas que es importante tenerlo en cuenta. Por favor, no vayan a echar a la pareja cuando es algo de ahí, mejor que consulten a tiempo. Aquí lo importante es detectar la enfermedad a tiempo y no entrar en esas minucias. Sí, entonces con respecto a lo que aquí mencionábamos... Aquí hay unas fotografías, si las están viendo bien, en donde se muestra ya, pues aquí vamos a hablar del líquen escleroso. Entonces pues esperamos que las estén viendo bien, porque la verdad es que, bueno, de pronto aquí yo me puedo hacer un poquito, retirar un poquito. Bueno, me dicen que no, que ahí se está viendo bien. Entonces sigamos viendo. Si no ven bien o algo, si tienen preguntas, estamos súper atentos. Bueno. Entonces, si tienen alguna lesión, por ejemplo en el glande, que sea como una placa que parezca como una cicatriz, o una placa de color marfil, blanquecina, que no sana, pasa más de 3 meses, es mejor consultar. La mitad de los pacientes que tienen un cáncer de pene tienen líquen escleroso. Entonces, como esa parte de fibrosis que empieza a asociarse con síntomas al orinar, ardor, molestia, es mejor consultar, ¿sí? No, y es el 50%, o sea, es un porcentaje bastante alto el que presenta este líquen plano. Entonces, ojo con esas cicatrices. Entonces, digamos, el líquen escleroso es un factor de riesgo muy importante para cáncer de pene, y en mujeres también el líquen escleroso, y el factor, digamos, para carcinoma escamocelular. Cuando le hacemos las biopsias a los pacientes, tenemos, digamos, el último concepto, la última actualización es una neoplasia intraepitelial peneana, la cual puede ser leve, moderada y severa. Cuando es, digamos, moderada es la papulosis bovenoide, que ya les vamos a mostrar casos, porque una imagen vale más que 1000 palabras, y cuando ya es moderada puede ser una eritroplasia del Queyrat, que es una placa roja, que ya la van a ver ahí también en las fotos, y una enfermedad de Bowen, que es el nombre de otra lesión precancerosa. Empezando con la displasia moderada, por ejemplo, hablando de la papulosis bovenoide, son pápulas, son pepitas marroncitas que se parecen como a los condilomas, o lo que la gente comúnmente conoce como crestas de gallo. Se da tanto en hombres como en mujeres, y aquí vamos a mostrarles un casito. Este es un paciente de 30 años, muy joven, que consultó a nuestra institución con un cuadro de 2 años de evolución de verrugas en el pubis, para la cual usó callicida, ¿sí? Entonces a ver si se le caía la verruga o el pene, pero no se cayó ninguno de los dos. Entonces no mejoró, él en este momento no tiene pareja estable, y estas eran las lesiones que presentaba al momento de la consulta. Entonces imagínense ustedes 2 años de evolución, el paciente recibe un tratamiento inicial tópico, ¿sí? Con callicida, que pues aquí están esos medicamentos, siempre creemos que son las verruguitas del tratamiento con callicida, y aquí vemos todas las lesiones cómo se presentan. Aquí ustedes pueden ver las verrugas, miren esta parte de acá cómo está comprometida, cómo han aumentado. Esas son las verrugas que muestran ya pues un cuadro de tiempo atrás, o sea, no son nuevas, sino que fíjense la acumulación que tiene ahí de verrugas el paciente en la zona genital, ¿verdad? Muy joven, o sea, 30 años, es asombroso. La verdad yo quedé muy impactada con ese caso, me tocó mucho, porque pues acá intentamos mucho esos casos, hacerle seguimiento, hablar con los pacientes, cuidar al paciente, y pues queda uno muy impactado, porque es que 30 años es un paciente demasiado joven. Gracias a Dios vino acá, ¿no? Sí, y lo otro es que, digamos, el criterio de hacer uno u otro procedimiento, una u otra biopsia, depende mucho del experto, del especialista. Entonces la gente a veces se ve cosas y se coge aplicando verrugas porque el amigo se la aplicó, porque vio en la televisión, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y como les digo, a veces no es suficiente
el ojo experto y requerimos de alguna biopsia para diferenciar, porque esto, digamos, los condilomas se ven de esa manera, pero la patología es diferente. Entonces, mire que doctor, usted acaba de decir algo muy importante, y ojo con estarse automedicando. Mucha gente entra a internet y ve los tratamientos y cree que pues puede aplicárselos y puede automedicarse, y pues esto va mucho más allá. Aquí digamos que tenemos aparatos especiales como la dermatoscopia, que es una lupa especial y nos permite ver un poco más las lesiones para guiarnos. Y es bonita esa lesión, regálame un poquito aquí, mira cómo se ve con el dermatoscopio acá, como la imagen sí ya es una imagen mucho más grande. Pues aquí se ve una imagen que tiene ya, pues que está como estriada, y podemos verla como en una dimensión muy alta. Entonces el dermatoscopio es como el equipo por excelencia que usan los dermatólogos, así como los médicos usamos el fonendoscopio para auscultar. Este dermatoscopio es como yo digo siempre que es un mini microscopio, en donde tiene pues un lente como una lupa que puede ayudar a ver más amplia la lesión. Entonces es importante contarles eso, porque nuestra institución este año va a terminar un desarrollo que tiene en Telederma, que es pues nuestro proyecto, nuestro modelo en telemedicina, en donde ya está en el mismo celular, el dermatoscopio está inmerso, y ya el dermatólogo ya no va a necesitar ese dermatoscopio para examinar, sino que a través del celular lo puede hacer con una aplicación. Entonces ahí está, ahí ya vimos las lesiones. Y la patología, si ustedes ven ahí, está reportada como una neoplasia antiepitelial peneana de tipo papulosis bovinoide. El riesgo de transformación maligna a carcinomas camocelulares es de un 5%, y ya vamos a mostrar el riesgo de las otras lesiones. O sea, todos no tienen el mismo riesgo, pero si yo tengo más chance de que me dé un cáncer de pene que de ganarme una rifa de uno de 100 puestos, yo consultaría y estaría pendiente, porque el tiempo y la evolución hace que, digamos, el riesgo vaya aumentando. Entonces es mejor tratarla a tiempo, ¿sí? A tiempo, neoplasia antiepitelial peneana tipo condilomatoso papulosis bovinoide. Entonces, esa neoplasia antiepitelial peneana puede ser hasta una línea así. Este es un caso de un paciente que en el surco balano prepucial, o sea, ahí debajo de la corona, tiene esa placa roja, y eso es una papulosis bovinoide. Entonces no hay que despreciar las lesiones. Qué dolor. Exacto. ¿Duele? Pues a mí no me ha dado, pero los pacientes sí dicen que les duele. Digamos, el problema es que duele cuando ya es un carcinoma avanzado. En esa etapa no duele, y eso es lo malo, ¿sí? Porque si doliera la gente consultaría. Fíjense que es como un engrosamiento. Acá es importante detenernos un poquito en la imagen, doctor. Ay, qué pena. Ahí, en donde está la imagen, miren cómo es un engrosamiento. Es como cuando uno tiene una cicatriz de esa queloide que está engrosada, miren, como en forma ahí, como un gusanito, como una estría grande, pero hay que aprender a reconocer, porque a veces eso lo vemos normal. Eso no es normal, y es parte de poder encontrar pues a tiempo las lesiones de cáncer. Entonces ojo con esas, mire cómo se puede presentar. Mire, acá se ve un poco el engrosamiento, aquí se ve un poco más rojo, aquí se ve un poquito más blanco. ¿Es el mismo paciente? Sí, tiene dos proyecciones diferentes. Es una papulosis bovinoide. El riesgo de esta es 5% de transformación a carcinoma escamocelular, ya pasando a una eritroplasia del Queyrat, que es una placa roja grande. El riesgo de transformación es del 30% casi. Pero ahí sí debe doler, en esta etapa debe doler, ¿no? A veces no molesta, depende del paciente si se infecta o si, digamos, depende de eso, pero el problema es que la gente permanece así muchos años y no consulta, ¿sí? Entonces es muy importante consultar al experto. Ahora, hablando de enfermedad de Wolter, recuerden, tenemos ya papulosis bovinoide, eritroplasia del Queyrat, que es una placa roja que se extiende ahí, que no mejora. La gente cree que es un hongo, ¿sí? No es un hongo. Eso es muy importante consultar para que el experto los pueda orientar. Y la enfermedad de Bowen es una placa eritematosa bien definida y como con costras, y el riesgo de transformación maligna es el mismo de la papulosis bovinoide, que es un 5%. O sea, la que tiene más riesgo es la eritroplasia del Queyrat, seguida por enfermedad de Bowen y papulosis bovinoide. Entonces aquí están como los porcentajes. La idea es evitar que eso pase. Doctor, ¿en qué edad se presenta normalmente más esta patología? Normalmente es en mayores de 60 años, ¿sí? Pacientes ya de edad, pero podemos tener pacientes, digamos, más jóvenes, porque recuerden que la papulosis bovinoide da en pacientes jóvenes y el riesgo de transformación es de un 5%.
y la enfermedad de Bowen también es 5%, la displasia arterial da más en pacientes de edad y el riesgo es del 30%, pero en términos globales es en mayores de 60 años. Entonces miren, este tema por no detectarse tempranamente ya se hace evidente en pacientes mayores de 60 años. ¿Qué hemos evidenciado acá en algunos casos? En el día les voy a atreverme a hablar un poquito de esto, y es que a veces pensamos que los pacientes que ya son mayores de 60 años, que ya son andropáusicos y que no pues tienen como la misma, digamos que el mismo ejercicio sexual o la misma frecuencia, porque pues si están casados su pareja ya también ha tenido menopausia, pero a veces lo que hemos evidenciado es que estos pacientes sí presentan esta patología. Incluso hemos encontrado pacientes con VIH a esta edad, porque pues como no pueden muchas veces suplir esta necesidad en su casa, o a veces no tienen como la confianza con la esposa y pues son muy reservados en este tema, de pronto a veces sí pues no tienen una pareja sexual estable, y pues esto es un problema que los afecta terriblemente, y que pues a esa edad también es mucho más grave el tabú, es decir, son mucho más reservados los señores. Entonces pues la invitación es a que no, a que puede suceder, que debemos hacer ese autoexamen que hemos aquí aprendido, y que si encontramos alguna lesión inmediatamente debemos acudir a que un especialista nos vea, y pues acá les podemos dar toda la asesoría. Entonces, en teleconsulta, si usted vive en un municipio muy alejado de Colombia, en otro país si es muy costoso acudir al dermatólogo, o presencialmente acá, pues los podemos atender con el mayor gusto. Listo, ahí en pantalla pueden ver 3 lesiones precancerosas, digamos la imagen de la A es una balanitis micácea pseudoepitelomatosa. Cuando ustedes vean una placa de ese tipo, pues hay que consultar. En la B tenemos una eritroplasia alqueidad, que es la que más tiene riesgo de cáncer de pene, y en la imagen C vemos otra patolosis bovinoide, que son esas pápulas marroncitas que parecen condilomas y se van como acumulando. Entonces eso es importante. Son lesiones premalignas, esas sí. Son lesiones premalignas in situ, es decir, aquí todavía está localizada la lesión, muy localizada, y pues digamos que ahí todavía se puede manejar, aunque lo ideal es no llegar a ese punto, pero fíjense las diferentes lesiones que se pueden presentar. Es importante que veamos estas imágenes para que se nos queden grabaditas. Si somos personal de la salud, o si somos pacientes masculinos, o pues, ¿por qué no? Usted a su novio le puede también detectar una lesión, a su esposo, por eso es importante que todos lo sepamos, y también pues nuestros hijos. Eso es importante. También hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, o sea, no todo es cáncer. Podemos tener enfermedades inflamatorias lunares, angiokeratomas, queratosis seborreicas, eczemas, ¿sí? Brotes. Entonces, por ejemplo, este caso es un señor de 65 años que consultó nuestra institución por un cuadro de 6 meses de evolución de unas lesiones en el pene, que había sido tratado también en esta institución por verrugas genitales en el pene hace 3 años con crioterapia, con pareja estable, ¿sí? Pero el señor le empezaron a salir ahí otras lesiones y estaba muy preocupado. Entonces miremos a lo que pasó. Miren qué dolor, miren eso. El compromiso le molestaba, le dolía, se le dio tratamiento con ciertos medicamentos. Digamos, el paciente se puede irritar bastante, pero importante que aquí se hizo biopsia. ¿A ustedes les parece que esto es un cáncer de pene? A ver, queremos que nos escriban, sí, no es cáncer, sí, no es cáncer. Ahí pueden interactuar por nuestro chat. Bueno, no sé, yo pensaría que eso es un cáncer de pene. O sea, si yo como médico veo este paciente, yo digo, puede tener un cáncer de pene. Y ahí toca ver también, por eso es importante, doctor, los diagnósticos diferenciales, pero uno también debe sospechar siempre lo peor. A veces es mejor pecar por exceso que por defecto, porque una biopsia, y yo veo a ese paciente y yo digo, no, hay que biopsiarlo mejor, porque pues esa lesión ya, mire esas lesiones todas descamativas, esa resequedad, y pensaría que el dolor del paciente es terrible, porque pues es una lesión que tiene un compromiso bastante amplio en todo el pene, ¿sí? Es correcto, le molestaba mucho, entonces digamos que se le hizo biopsia y la biopsia mostró cambios reactivos y liquenificación. Liquenificación es como ese engrosamiento. Entonces cuando volvemos al cuadro de los diagnósticos diferenciales, miren que está, por ejemplo, el eczema y una dermatitis de contacto. Entonces tenemos que ver
a los pacientes y orientarlos. Miren que parecía cáncer de piel, pero no era cáncer, digamos, de pene. Entonces, es importante consultar al experto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de carcinoma invasivo. Ya el paciente no consultó a tiempo, no se le hicieron las cosas al tiempo y se volvió más invasivo. Doctor, aquí me parece importante este contraste. Mire que primero teníamos un paciente de 30 años, luego tenemos un paciente de 65 años. Eso quiere decir, en cualquier momento se puede presentar a cualquier edad, así sean mayores mayor la frecuencia. En los mayores de 65, pues no esperemos a que evolucione tanto la edad para hacer pues este diagnóstico temprano. Sí, entonces digamos que como pueden ver en las imágenes, tenemos pacientes ya con compromiso ganglionar. La probabilidad de curar un paciente de estos este compromiso ganglionar acá. Ahí se ve sí, la inflamación de los ganglios, ¿sí? Entonces miren, eso ya se empieza a ulcerar, ya es mucho más difícil curar un paciente, digamos, de ese tipo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un carcinoma escamocelular invasor, ¿sí? Invasor, eso es lo que queremos Imagínense un evitar. Paciente así, o sea, es que llegar a esa etapa así, en ese momento el dolor, la sensibilidad, el compromiso, pacientes que de pronto ya tienen que llegar a casos extremos de amputación y que después van a quedar con prótesis o con una dificultad funcional de ese órgano. Entonces por eso queremos prevenirlo, ¿sí? Aquí me están haciendo unas caras terribles, pero no, en realidad sí es importante que nos pongamos, es que saben por qué es algo muy curioso, que escribían muchos que si eso sí existe, que si, que como así, que muchos hombres especialmente. Entonces es para que veamos que es una realidad y que se detecta tardíamente y lo evitemos. Y entonces ya cuando estamos en carcinoma escamocelular de pene avanzado, ya hay que hacer cirugías más grandes, técnicas especiales como la cirugía micrográfica de Mohs, glandoplastia, o sea, tratar de hacer una plastia, un cambio ahí en el glande, que está descrito, digamos, desde hace rato, pero lo ideal es evitar eso. Entonces, hablando del tratamiento inicial. Pero doctor, usted habla de la cirugía micrográfica de Mohs y a mí sí me parece que es algo que debemos tocar acá, porque nosotros como un centro especializado en dermatología, próximamente vamos a abrir nuestras salas de cirugía pues para esta cirugía, ¿sí? Tenemos salas de cirugía y tenemos acá diferentes, hacemos cirugía dermatológica, cirugía plástica, reconstructiva y cirugía plástica estética de mediana y baja complejidad, pero quisiera que habláramos un poquito de qué es la cirugía de Mohs y cómo es una cirugía de Mohs ahí en el pene. Uno dice no, una cirugía de Mohs es una cirugía que se hace en un carcinoma vasocelular, pero acá en el cáncer de pene, importante contarles en qué consiste esa cirugía. Entonces, como pueden ver en la pantalla, digamos que la cirugía de Mohs se llama micrográfica porque mapea totalmente el tumor y, digamos, lo hace con micras. 1 milímetro de una regla tiene 1000 micras, para darles una idea de la dimensión de lo que implica eso. Como el pene, digamos, es una estructura parecida a la nariz, a los párpados, al oído, que queremos ahorrar tejido, nosotros no queremos que nos quiten pedazos de pene, entonces lo ideal es quitar solo el tumor, ¿sí? Es una de las técnicas que podría utilizarse dependiendo del tipo de tumor para tratar de curar el cáncer de pene, pero lo ideal, como mencionábamos al principio, es agarrar o diagnosticar tempranamente el cáncer de pene. Entonces, el diagnóstico es muy importante con respecto a los tratamientos. Inicialmente, si lo diagnosticamos a tiempo, tenemos terapias tópicas con quimioterapias como el 5-fluoracilo o el imiquimod por varias semanas, que aquí les tengo un caso para ilustrar. Este es un paciente colombiano, digamos, del Valle, que presentó este tumor, se llama tumor de Buschke-Lowenstein, que es como un condiloma gigante. Él fue interconsultado al servicio de urología, por supuesto sus exámenes, y a todos los pacientes que tengan lesiones genitales, váyanse mentalizados que cuando los vemos en consulta les vamos a pedir VIH, les vamos a pedir BRD, hepatitis B, serología para hepatitis C, porque las enfermedades de transmisión sexual no vienen solas, ¿sí? Entonces, si a usted su dermatólogo o su médico tratante le pide esto, está ante un buen médico. ¿Por qué? Porque hay que pedir estos exámenes. Entonces, volviendo a la historia del paciente. Entonces aquí pues hay una pregunta que ya acabamos de responder. ¿Se puede hacer cirugía de Mohs en el pene? Sí. Claro que se puede hacer. Entonces, pues esto solamente lo ve el dermatólogo oncólogo, es el que tiene que definir pues el tipo de tratamiento, ¿no?
una cirugía en MOS la hace es un dermatólogo oncólogo como el doctor Ángel Jaimes, entonces para que tengamos un poco esa claridad y para que pues creamos que no es un tratamiento que se hace pues en cualquier parte, porque hay que tener una preparación y hay que tener digamos que una tecnología que le apunte a poder hacer este tratamiento. Entonces acá hay otra pregunta, doctor, y dice, ¿el láser CO2 funciona para algún estadio de cáncer de pene? Sí, se han descrito, digamos, láser como terapia, o sea, está descrito como la patología no es tan frecuente, hay muchas técnicas, entonces hay que valorar cada paciente de forma individual. La respuesta es sí, podría usarse, pero hay que valorar el paciente, valorar cada caso. Ok, bueno, creo que por ahora, entonces que gracias por la respuesta. Aquí saludamos a Nabila Chaparro, a Ángela Contreras, está la ratona Salguedo, que dice que si se puede hacer MOS en el pene. Sí, la respuesta es sí, sí se puede hacer MOS en el pene. Y este paciente, digamos, como les mencionaba, fue remitido a urología, la propuesta era amputar el pene y el paciente no quiso y él dijo que se iba a suicidar si el pene se le amputaba. Entonces se planteó una terapia tópica alternativa, digamos no es lo ideal, pero se asoció a vacunación para el virus del papiloma humano y con una terapia tópica que lo que hace es que el sistema inmune se despierta, el paciente se infectó, digamos, no es tan fácil la quimioterapia tópica ahí, o sea que eso va a arder, va a molestar para que se vayan mentalizando los pacientes, pero si ustedes miran la pantalla, la respuesta fue espectacular uniendo vacunación y otros tipos de terapia conjunta, entonces, y esto se hizo acá en Colombia. Entonces, digamos que en Colombia hay expertos para poderle ayudar a las personas si consultan a tiempo. También la glandectomía, que es, digamos, operar toda la parte del glande, hacer una cirugía local amplia, pero no queremos llegar a eso, no queremos llegar a estas cirugías tan grandotas. Entonces, ¿cuál es el futuro en el cáncer de pene? Entonces, mira, aquí hay otra pregunta, doctor. ¿Tiene un nivel de evidencia 2B el uso del láser CO2? Dice Juan Pablo, dice Juan. ¿Sí? ¿Sí tiene esa evidencia? Sí, digamos, sí. O sea, digamos, con respecto a la evidencia, entre más rara sea la condición, es mucho más difícil reunir evidencia. Entonces, que el láser CO2 sea la primera opción para tratar el cáncer de pene, la respuesta es no. ¿Sí? La primera opción, digamos, es tratar de identificarlo a tiempo. Si es una lesión, una neoplasia intraepitelial peneana, pues hay que utilizar mezclas entre métodos destructivos locales como curetajes, criocirugías y aparte de eso terapias tópicas como el imiquimod, como vimos en el caso del paciente que se quería suicidar, o el 5-fluoracilo, y ya si está más avanzado, que no es lo que queremos, pues ya pasamos a terapias más agresivas como los láseres o a las cirugías. No es lo que queremos, pero digamos que sí está contemplado. Bueno, y aquí otra pregunta que me parece importante, dice Oca Nicolás, un saludo para Nicolás, gracias por participar, está caliente, esto está bastante interesante, de verdad gracias por estar aquí conectados porque es un tema muy importante. Entonces dice Oca Nicolás, doctores, buenos días, ¿qué tan recomendable es hacer la circuncisión en pacientes adultos? La evidencia, digamos, para circuncisión está en pacientes pequeños, o sea, en recién nacidos. No hay, digamos, recomendación fuerte con respecto a hacer circuncisión en pacientes adultos. Sin embargo, en el caso anterior que les mostramos, el paciente después de que se le hizo este tratamiento se circuncidó, ¿sí? Para tratar de evitar recurrencias. Urología circuncidó el paciente a pesar de que era un paciente mayor de 60 años. Entonces, pues la respuesta es ideal hacer la circuncisión cuando está pequeño el niño, cuando, digamos, son recién nacidos o no son niños grandes, pero pues si el paciente se quiere hacer una circuncisión grande porque tiene problemas para la parte del aseo, ¿sí? No se está la voy a hacer, no está contraindicado. Bueno, voy a recordarles algo antes de seguir, y es que a todos los que quieran este libro, nuestro libro de dermatología, que sean profesionales de la salud, porque veo varios conectados que seguramente son personal de la salud porque por las preguntas que realizan. Acá tenemos el libro básico de dermatología clínica, se lo podemos hacer llegar totalmente gratis. Es un libro escrito desde la perspectiva de nuestra escuela y ustedes nos hacen saber, ahí en el chat nos colocan yo quiero el libro y ustedes lo van a obtener totalmente gratis. Lo único que van a tener que pagar es el envío para que
Vean que es un libro maravilloso, un libro excelente, un libro hecho acá desde nuestra escuela y nos parece importante que ustedes también lo tengan y puedan conocer más de las diferentes patologías dermatológicas. Entonces no olviden que aquí tenemos este libro y nos hacen saber los que quieran. Miren, tenemos otra pregunta acá. Nos dice aquí, bueno, un saludo para Mafe que está conectada, para chiflada.corp. Dice, ¿el cáncer de pene es hereditario o se da por malas prácticas sexuales? No, nos encanta todas esas preguntas. Eso es lo que queremos. Aquí vamos a ser muy clínicos, un nivel muy alto, ¿cierto? Pero que nos entiendan nuestros pacientes también y estamos para responderles todas esas preguntas. Miren, no fácilmente ustedes tienen un supraespecialista que les responda a todas estas inquietudes y si somos profesionales de la salud, mucho más. Muchas gracias. Entonces, para responder a la primera pregunta, el cáncer de pene no es heredado, sí, lo primero, y segundo, no todos los carcinomas de pene están asociados a virus del papiloma humano. El hecho de tener múltiples parejas sexuales sin protección aumenta el riesgo de adquirir virus del papiloma humano con serotipos de alto riesgo, sí, pero no es no es causa-efecto. Hay gente que puede tener múltiples parejas y no tener cáncer de pene, pero el hecho de usted tener múltiples parejas sin protección sí lo predispone a tener cáncer de pene, VIH, sífilis, hepatitis, o sea, son muchas cosas, entonces es mejor tener prácticas sexuales seguras. Aquí tenemos otra pregunta de Sandra Chocontá. Dice, ¿a qué edad es conveniente que el hombre se coloque la vacuna contra el papiloma? Entonces, digamos que eso va asociado a la pregunta de cuál es el futuro en cáncer de pene. Lo ideal, digamos, sería que tuviésemos cobertura tanto en niños como en niñas y las edades son exactamente iguales que en las mujeres, ¿sí? Porque se está vacunando, se está haciendo, recuerden que hubo un escándalo en Carmen de Bolívar y que sí, con respecto a la vacunación, pero es muy importante la vacunación porque es la medida más costo efectiva en salud pública. Entonces, por eso estamos viendo una disminución en el cáncer de cuello uterino y un aumento en el cáncer de ano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que vacunar a los niños, idealmente si tienen hijos, háganlos vacunar tempranamente a los niños, así el plan obligatorio de salud no lo cubra. Ustedes pueden hablar con su pediatra y que lo vacunen porque ese es el futuro. Para el cáncer de pene, vacuna, para el VPH, campañas de prevención, inculcar el tratamiento, digamos, de la fibrosis y neas tempranas, estar mirando a los niños que el prepucio se retraiga y que puedan hacer buen aseo ahí. Y lo más importante es la última, que es consultar a tiempo. Sí. Entonces tenemos otra pregunta, ¿y cuál es el porcentaje de recidiva, doctor? Depende del estadio, digamos que si tenemos el cáncer de pene en una etapa tardía, el 50% recidivan, es muy alto, ¿sí? Entonces, por favor, consultar tempranamente, no hay que esperar a que sea avanzado para consultar porque ya la probabilidad de curarse es mucho menor. Entonces, cuando vemos lesiones precancerosas, si que se consulta, se puede curar. En cambio, si el paciente ya tiene enfermedad local, regional, o sea, locorregional, compromiso de ganglios y eso, la recidiva es muy alta y la probabilidad de curarse se ve afectada significativamente. Bueno, aquí tenemos a Natalie, a Oca, Nicolás, a Vane Gómez que nos dicen que quieren el libro con el mayor gusto. Gracias por de verdad es un libro, no es porque deseamos pues acá sea nuestro, pero es un libro que les va a ayudar mucho.